Ok chicos, este es el primer video de prueba para repasar un concepto anterior que es campos armónicos en el tiempo, que ya habíamos revisado en el curso formalmente en clases. La idea es como aprovechar que estoy primera vez haciendo un video y que estoy ocupando esta aplicación OneNote para tomar nota de lo que voy escribiendo. La idea es que me sirve a mí para practicar la aplicación y a ustedes para repasar algo que vimos en clase, que es lo que vamos a ocupar en lo que nos queda revisar en el curso. ¿Ok? Entonces el concepto básico, ¿cierto? Nuevamente son nuestras ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Pero lo que vamos a hacer ahora para ver el tema de los campos armónicos en el tiempo, vamos a asumir de que cualquiera de nuestros campos, vamos a ver con negro mejor, cualquiera de nuestros campos, podemos cambiar el ancho, ya, perdón, cualquiera de nuestros campos, por ejemplo el campo eléctrico, ya, que es nuestro vector que depende de las cantidades x, y, z y el tiempo, ya, se puede representar mediante, o se puede descomponer, ya, mediante el producto de dos cantidades complejas, que sería la componente solamente espacial y la componente temporal. ¿Ok? Entonces acá nosotros tenemos el espacio en una cantidad compleja. ¿Ok? Y tenemos la cantidad acá del tiempo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá de forma tácita? Es que todas las variaciones temporales, ya, esta parte, son sinusoidales, ¿ok? Dependen de funciones seno o coseno. Por eso la podemos juntar como una exponencial compleja, ¿ok? No nos olvidemos que por la relación de Euler esta cantidad acá es igual a coseno más j seno del argumento de omega t, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos o hacemos esta consideración, que es válida para cualquier señal que sea dependa solamente de variaciones cosenoidales en el tiempo, nos permite hacer esta descomposición. Entonces, una vez que hacemos eso, repetimos, ¿cierto?, para las otras cantidades, repetimos para h, repetimos para d, repetimos para b, repetimos para la densidad de corriente, ¿ya? Y además la carga también, o la densidad de carga en realidad, perdón, también aceptan condiciones iguales, la misma representación, digamos, ¿ok? Equivalente, evidentemente sería h real de h tilde, etc. Bajo esta representación, ¿ok? La primera observación que hacemos, que es algo que habíamos discutido antes, es que las derivadas, por ejemplo, del campo eléctrico con respecto al tiempo, que aparecen en las ecuaciones de Maxwell, particularmente en el rotacional de H, en esta nueva representación quedan simplemente multiplicándose por j omega, ¿ok? Entonces todo esto se transforma en multiplicar la misma relación por j omega. Entonces, eso simplifica mucho las ecuaciones de Maxwell. Entonces, para campos armónicos en el tiempo, las ecuaciones de Maxwell, ¿ok?, quedan escritas de la siguiente forma. Las ecuaciones de Maxwell en este caso quedan, ok, acuérdense que la primera era que la divergencia del campo eléctrico, ok, es igual a rho sub b sobre epsilon. No nos olvidemos que la ecuación original era la divergencia de la densidad de campo, densidad de flujo eléctrico, perdón, de que nos acordamos que es el campo eléctrico por epsilon. ¿Okay? La segunda ecuación corresponde al rotacional de E del campo eléctrico, que correspondía, ¿cierto?, a menos la derivada en el tiempo del campo magnético de la densidad de flujo B, pero la densidad de flujo es mu por H. Entonces juntamos todo eso y nos queda menos la derivada, ¿cierto?, que ahora es J omega por la densidad de flujo, perdón, por la permeabilidad por H, que juntas representan la densidad de flujo. Las otras dos ecuaciones corresponden a la divergencia de B, que como B es mu por H, lo podemos cambiar directamente. Tiene que ser 0 porque las líneas de campo magnético nunca terminan, ¿cierto? Y el rotacional de H, que estaba dado por la densidad de corriente, ¿cierto?, más la derivada del campo eléctrico, que en este caso sería J
omega epsilon e. ¿Ok? Entonces, fíjense que ambas ecuaciones se parecen mucho, salvo en una cosa, en la que la divergencia de una es cero, y la divergencia del campo eléctrico no es cero, y que el rotacional en una depende solamente de una cantidad y en la otra, que el caso de H, depende de J y del campo eléctrico. Sin embargo, nosotros recordamos, ¿cierto?, de que, lo voy a poner aquí en azulito lo que vamos a recordar. Lo que tenemos que recordar además es que la densidad, perdón, J, ¿cierto?, la densidad de corriente, es proporcional a la intensidad del campo eléctrico por la cantidad que es ρ, que es la conductividad del material. Si la conductividad es cero, entonces esta cantidad J no aparece y tenemos las ecuaciones de Maxwell clásicas. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad el rotacional de H acá ya depende solamente de E. Y lo que hacemos entonces es reescribir esto. Vamos a ocupar rojito entonces. Entonces tenemos que el rotacional de H, ok, se me quedó feo, ahí sí, es igual a sigma más J omega epsilon, y todo eso multiplica al campo eléctrico. Entonces lo que nosotros podemos decir, ya, para hacer la similitud a esta ecuación, podemos factorizar todo por J omega, y me queda acá epsilon, ¿cierto?, que baja directamente, menos sigma partido por J omega. ¿Ok? Perdón, más J omega, epsilon, perdón, el campo eléctrico. Ahora sí, J omega, y lo dejamos arriba, ¿cierto? Multiplicamos por J arriba y abajo, sigma partido por omega. Entonces nos damos cuenta de que ahora tiene una representación muy similar a esta ecuación de acá, ¿ok? Sin embargo, la gran diferencia que tiene es que aparece esta cantidad compleja dentro. Entonces, para ponerle un nombre, vamos a llamar esto la permitividad compleja, ¿ok? Y con eso podemos escribir entonces esta ecuación como la ecuación 4, digamos, de Maxwell. Vamos a ponerle número 1, 2, 3 y 4. Y vamos a borrar esto de acá. Nice. Entonces reescribimos me queda rotacional de H es igual a J omega, esta definición que acabamos de introducir, y el campo eléctrico. Ahora bien, ¿qué es lo interesante con esto? Porque hicimos esta definición. Vamos a enmarcar aquí en verde esta definición para que no nos olvidemos cuál es la permitividad compleja. Ahí me queda un poco feo. Vamos a... Ahí sí. ¿Ok? Esa es la definición. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es que la divergencia del rotacional de cualquier de cualquier vector es cero. Entonces vamos a verdecito de nuevo, ¿cierto? Lo azul era lo de recordar, ¿verdad? Recordar, sí. Recordar que la divergencia del rotacional de cualquier vector, particularmente h, es cero. Entonces si yo tomo la divergencia de la ecuación que acabo de encontrar, digamos de la ecuación 4', ¿ok? Entonces 4' quedaría, al tomar la divergencia, me queda la divergencia del rotacional de h, ¿ok?, es igual a la divergencia de J omega, y eso que también. Pero acabamos de decir de que esto es igual a 0, y acá, como esta cantidad no es vectorial sino que es escalar, me queda aquello. Como esto es distinto de 0, entonces forzosamente esto tiene que ser igual a 0 para cumplir esta igualdad acá.
Si nos damos cuenta, esta corresponde a la ecuación 1. Por lo tanto, ¿ok? La ecuación 1 es ahora que la divergencia, esto debiese ser 0. De otra forma, no se puede. No se cumple lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Ok? Entonces, pongamos la estructura, ahí está, el tamaño de nuevo. Entonces, nos damos cuenta acá, ¿cierto?, de que esta ecuación tenemos que reescribirla y nos va a quedar exactamente igual a la ecuación 3. Entonces, vamos a hacer un recast de todo. Tenemos que la ecuación 1 ahora, en realidad, es que la divergencia del campo eléctrico es 0, por lo que acabamos de obtener. La ecuación 2 es que el rotacional del campo eléctrico es menos J omega mu h. La ecuación 3 es que el rotacional del campo armónico, campo magnético armónico en el tiempo es 0, y que el rotacional del campo armónico es J omega c. Eso sería. Entonces esas son las ecuaciones de Maxwell para el campo eléctrico armónico en el tiempo. Bueno, todos los campos armónicos en el tiempo en realidad. ¿Ok? Entonces ahora con esto podemos redefinir. Vamos a encerrar esto porque es importante. Vamos a poder redefinir, como ya habíamos visto en clase, ¿cierto?, la ecuación de la onda para campos armónicos, ¿cierto? Entonces la ecuación de la onda para campos armónicos es lo que voy a definir ahora. Y es bastante sencilla, en el sentido de que lo único que tenemos que hacer es tomar el rotacional. Yo lo voy a hacer sobre el campo eléctrico, pero si uno lo hace sobre el campo magnético es exactamente lo mismo. Entonces tomamos el rotacional sobre la ecuación 2. ¿Y qué tenemos? Tenemos que me queda el rotacional del campo eléctrico armónico es igual al rotacional de menos, rotacional, ¿cierto?, menos J omega mu h. Al lado izquierdo ocupamos la misma identidad trigonométrica que habíamos definido en clases, ¿cierto? Que es que este rotacional del rotacional depende del laplaciano. Y como esta parte es fasorial, perdón, no es fasorial, es escalar, entonces esto me queda simplemente menos J omega mu rotacional de h. Pero si nos damos cuenta, el rotacional de h lo tenemos en la ecuación 4. Entonces reemplazamos todo. Y de la ecuación 1 sabemos de que esto tiene que ser 0. Por lo tanto, al lado izquierdo me queda menos el laplaciano del campo eléctrico. Acá me queda menos J omega mu. Y ahora voy a reemplazar la ecuación 4 acá, que vendría a ser J omega el epsilon complejo campo eléctrico. Juntamos todo, me cuenta que J por J es menos 1, ¿cierto? Con el otro me queda, con el negativo me queda 1, me queda omega cuadrado, mu epsilon complejo, eso. ¿Ok? No nos olvidemos de que el laplaciano corresponde al operador, ¿cierto?, de segundas derivadas, que es la segunda derivada de x, más la segunda derivada de y, más la segunda derivada de z, operado, ¿cierto?, sobre, en este caso, el campo eléctrico. Entonces, juntando todo, ¿cierto?, vale decir, pasando el laplaciano a la derecha, lo que yo obtengo, ¿cierto?, es la formalidad de la ecuación de la onda. Vamos a borrar la que está un poco desordenada, que sería que el laplaciano del campo eléctrico más omega cuadrado mu epsilon c es igual a 0. Si yo hago lo mismo, la misma operación sobre el campo magnético, me doy cuenta que llego exactamente a la misma ecuación. Ok, vamos a cerrar en rojo. Y esto de acá viene a ser la ecuación de la onda para campos armónicos en el tiempo. Ok, espero que
con esa mini revisión queda un poquito más claro el concepto, y de aquí en adelante con estas ecuaciones de la onda vamos a, vamos a empezar a jugar un poquito y vamos a ver el tema de la propagación de ondas en distintos medios. ¿Ok? Para eso vamos a ocupar las condiciones de contorno, que es lo que nosotros ya hemos revisado en, en el curso. ¿Ok? Eso es todo por ahora.